muchas cosas por las cuales sentirme orgulloso de mi padre. La verdad no ha sido muy difícil llegar a hacerlo. Cuando apenas era un adolescente, supe que había algo en mi papá que hacía que yo fuera especial delante de mis hermanos y delante de las demás personas. No era su apellido, no era su linaje, su descendencia, no era su dinero, pero sí era su reputación. Cada domingo nosotros salíamos a la ciudad, así que utilizábamos el caballo de carga, y papá sacaba todos los frutos que recogíamos en la finca y salía a venderlos a la ciudad. Así que mientras él iba a la ciudad, vendía los frutos, yo debía esperarlo a la orilla de la carretera a que él llegara y cargábamos el caballo con la remesa, con el mercado de la semana y volvíamos a casa. Uno de esos tantos días, un amigo llegó a hacerme compañía. Ese día pasamos un momento chévere, jugamos muy rico, hasta que este chico hizo algo que nos metió en problemas. Yo no sé en qué momento él tomó una piedra, supongo que era una piedra muy grande, y la arrojó contra un carro que iba pasando. O sea, yo solo escuché el golpe y obviamente la frenada del carro. Siendo un niño, pues mi reacción no fue pensar, no, yo no la lancé, la lanzó él, que corra él. Simplemente salimos a correr los dos. El punto fue que él corrió más, llegó muy lejos. Yo creo que ese chico, en serio, desapareció en un instante. Y pues en medio de mi miedo, yo también tenía una responsabilidad, y es que yo tenía que cuidar el animal. Entonces, pues la verdad yo no corrí mucho. Cuando supe que estaba un poco más seguro, encontré pues como un arbusto muy frondoso y dije, no, yo creo que aquí voy a estar seguro. Pues me escondí ahí, todo estaba en calma. Al principio solo se escuchaba como la voz del conductor, era un taxista. Y con el paso de los minutos, las voces se iban incrementando y cada vez llegaba más y más gente. Claro, eso me daba mucho miedo. Y llegó un momento en el que simplemente una señora movió así las ramas del arbusto y me pilló, me pescó. Obviamente, cuando ella me vio, llamó al señor del taxista y le dijo, sí, aquí está, aquí está. Fue él. El señor taxista llegó hasta donde yo estaba y pues obviamente su reacción es, tienes que pagar por lo que hiciste. Y si no lo haces, tienes que ir a la policía. Y pues obviamente me estaban amenazando con llevarme a la policía. En serio, tenía mucho miedo. Pero en medio de todo el bullicio que se levantó, pues la gente de alrededor pensando qué era lo que había ocurrido, empezó a llegar gente, pero en medio de toda esa multitud, escuché una señora que conocía a papá. Y esa señora, como pudo, llegó hasta donde yo estaba, y cuando me vio, su pregunta fue, ¿usted es hijo de don Carlos? Y pues, eso fue una voz de aliento. Claro, yo era hijo de don Carlos, y esa señora se encargó de que la multitud se calmara. Lo que pasó con esta persona es que ella identificó a mi padre, me identificó como un hijo de esa persona e hizo una conexión. O sea, para esa persona, un hijo de don Carlos no haría algo semejante. O sea, de alguna manera tenían tanto respeto por papá que lo que ella primero pensó es, creo que esos principios los ha pasado a sus hijos. Yo no creo que él haya sido. Lo cierto, la buena noticia es que ese día, pues finalmente me dejaron libre. Efectivamente yo no había lanzado la piedra, yo no había hecho el daño, pero si no es por esa señora que conocía a mi papá, no sé, quizá me habían llevado a la policía. No me conocían a mí, pero alguien conocía a mi padre. Y obviamente no me creyeron a mí, pero sí creyeron a mi padre. ¿Han notado ustedes lo primero que uno piensa cuando se encuentra con el niño insoportable?
con el niño que uno no soporta estar mucho tiempo al lado suyo. ¿Ustedes en qué piensan? ¿Ustedes piensan en el vecino del niño? No, ni en el tío, ni en los hermanos. Automáticamente uno hace la conexión con su papá, ¿sí? Si así es el niño, ¿cómo será el papá? ¿Cierto? De tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, sale pintado. ¿Mm? Ok, esa vamos a conservarla. ¿Mm? ¿Por qué? Porque de alguna manera, esa conexión tiene que existir, para bien o para mal. ¿Mm? Nosotros terminamos siendo un reflejo de lo que son nuestros padres. Ese es el ideal. Para bien o para mal, somos una extensión de lo que son ellos. Ese día, esta señora hizo una conexión en un aspecto muy, muy importante. Me comparó con mi papá. Y eso fue una ventaja en esa ocasión. La señora no se equivocó, efectivamente yo no había lanzado la piedra. Y en ese contexto les puedo decir que era imposible que lo hubiese hecho. No habría sido capaz de hacerlo, claro. 30 años después he hecho cosas peores. Pero en ese contexto no fui capaz de hacerlo. Y les puedo decir que no habría sido capaz de hacerlo. Hoy nos encontramos en la segunda charla de la miniserie Póngame Cuidado. ¿Ustedes les gustan que les pongan cuidado? Sí. ¿Saben? Ayer en la tarde con los chicos, meditábamos en el hecho de que cuando nosotros recibimos una orden, o cuando ellos reciben, o cuando ustedes como padres dan una orden, por primera vez, ustedes no utilizan los gritos y el tono de voz es suave, ¿cierto? Pero si hay una segunda ocasión, el tono empieza a subir, ¿cierto? Y si es que llegan a una tercera o cuarta vez, entonces van a hablar muy fuerte. Uh-huh. A veces nos ocurre lo mismo con Dios. Dios habla a través del murmullo con su voz apacible y delicada. Y simplemente hacemos como que no ponemos cuidado, como que no hacemos caso. Y por eso hemos titulado esta serie, Póngame Cuidado. Y es Dios diciéndole a la humanidad, diciéndole a la creación, póngame cuidado. Pero, ¿cómo llama la serie en general? La historia, ¿cierto? Ok. Claro, es la cuarta parte de la serie general, que es la historia, pero esta miniserie la hemos titulado Póngame Cuidado, por el momento cronológico en que nos encontramos, ¿sí? Por el momento de la historia bíblica en que nos encontramos. Así que es interesante que cuando uno estudia la historia de Dios, nota que es muy parecida, o es más que parecida, notan que es nuestra misma historia. La razón de que nos referimos a la historia primaria, y aunque enfocamos en la historia primaria, la historia de Dios, no podemos dejar de lado la historia secundaria, que es la historia de la humanidad. Pero a la vez tampoco podemos dejar de lado la historia personal. ¿Por qué? Porque esas tres historias se entrelazan de una manera especial, formando una única historia. La gran historia de Dios. Y es la historia que estamos estudiando. La gran historia de Dios. Pero, ¿cuál es el tema de la historia primaria? La historia de Dios a través de todo lo que hemos visto. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios para hacer todo lo que hace? De principio a fin, a lo largo y ancho de las Escrituras, vemos a Dios y su plan de una manera tan fácil de entender. Y básicamente es Dios haciendo todo lo necesario, diciendo todo lo que la humanidad necesita escuchar, la corona de su creación, para que puedan habitar en una comunidad de amor con su Creador. Ese es el anhelo de Dios.
Dios colocando todo lo que el hombre necesita para que pueda ser un vehículo de su gloria a los pueblos y a la gente, a las poblaciones que aún no conocen de Dios. El corazón de Dios anhela algo. Y es diferente cuando digo un anhelo a que es una necesidad. La verdad es que Dios no lo necesita. Pero cuando miro las Escrituras, veo un anhelo profundo de Dios. Y es que Él anhela que su creación sea un reflejo de quién es Él. Dios anhela que sus hijos sean un reflejo de su Padre Celestial. Que de alguna manera cuando el mundo ve a cada uno de sus hijos pueda decir, ¿saben? Te conozco poco o no te había visto antes, pero eres tan parecido a tu Padre. Eres tan parecido que me atrevo a decir de dónde vienes y a dónde vas. Ahora, eso es en la historia primaria. Pero ¿qué de la historia secundaria? Ese es el plan y el diseño de Dios original. Pero ¿qué de nosotros? Quiero que leamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 14 y 15. Vamos a notar rápidamente que si bien es el deseo de Dios es que su creación sea un reflejo de su carácter, vamos a notar que no necesariamente la historia secundaria ha cumplido su propósito, su papel. Dice el versículo 14, con todo no hicieron caso. Ese es el equivalente a no colocaron cuidado, no pusieron atención, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados. Este pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pudo haber sido un reflejo del Dios real, incluso pudo haber sido un reflejo de sus antepasados, pero tristemente sus antepasados no habían sido un reflejo de Dios. Y dice que no confiaron en el Señor su Dios, rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos que inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Yo me pregunto, ¿en qué momento una población que fue especialmente preparada para dar a conocer su Creador, su Dios, el único Dios verdadero, terminó siendo el reflejo de un ídolo inútil? ¿No les parece a ustedes triste? Dejaron al Dios de la creación, al Dios todopoderoso, por ir tras un ídolo inútil. ¿Y ahora cuál era el reflejo? Ellos se volvieron inútiles igual que sus ídolos. Quiero hacer énfasis esta mañana en esa realidad que vivió el pueblo de Israel y que sin lugar a dudas creo que a través de los años parece que la sociedad ha seguido los mismos pasos. Parece que la humanidad ha preferido sus ídolos inútiles antes que seguir al Dios verdadero. Y que si nosotros no prestamos atención, la iglesia también puede terminar de la misma manera. A este punto, a esta parte, quise llamarla insaciabilidad humana. ¿Y por qué pienso en esto? ¿Recuerdan lo que pasó en Génesis? Dios dio una instrucción y básicamente Adán, movido por el enemigo, lo que declara de alguna manera es: no queremos seguir los planes de Dios. Queremos
crear nuestro propio destino y seguir nuestras propias reglas. Eso es inconformismo. De alguna manera no estaban conformes con el plan de Dios que Dios había diseñado y querían encontrar algo más. Y de ahí en adelante, lo que hemos recorrido de la historia hasta ahora, nos damos cuenta que vez tras vez el hombre quiere ir en contra de lo que Dios pide y de lo que Dios ha dispuesto. Quieren labrar sus propios caminos, quieren seguir y alimentar sus propias costumbres, porque siempre como que necesitan algo más. Así que quiero hacer énfasis en el término inútil. ¿Quién de ustedes quiere ser un inútil? Ninguno. Nadie. De hecho, el término inútil ha venido a ser un término muy fuerte y dañino cuando es aplicado, cuando es dirigido a una persona. Eso hace mucho daño. Conozco el caso de padres que utilizan esa terminología para referirse a sus hijos. Y hay hijos que han crecido con la idea de que en realidad son unos buenos para nada. Y creo que eso es algo totalmente contrario a lo que Dios ha dicho con respecto a su creación y con respecto a todo lo que Él hizo. Es que todo lo que Dios hizo tiene un propósito. Dios hizo todo para que funcionara. Cuando Dios terminó su creación, en Génesis 1, versículo 31, dice que Dios miró todo lo que había hecho. ¿Y cuál fue su calificativo? Dice que Él consideró que era muy bueno, ni siquiera era bueno, era muy bueno. Algunas versiones de la Biblia dicen que era bueno en gran manera. Inútil no es nada que Dios haya creado. Una vez fui a casa de un amigo, él me invitó con un propósito muy específico. Él quería que yo viera que en la sala de su casa, en el tocador, en la mesa de centro, había una foto, había impreso una foto mía y había colocado esta cita bíblica al lado de esa fotografía. Decía, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Primera de Timoteo 4:4. Saben, yo estoy completamente seguro que eso te incluye a ti y me incluye a mí. Todo lo que Dios creó es muy bueno. Desde el principio de la creación hasta el día de hoy. Todo lo que Dios hizo es bueno. Sin embargo, quiero que miremos algunos sinónimos del término inútil. Inservible, o sea, que no sirve para nada. Improductivo, que no produce nada. Infértil, infructuoso. Pregunta, ¿en realidad ellos no estaban dando fruto? ¿En realidad ellos no estaban produciendo nada? ¿Saben? Yo creo que ellos estaban muy ocupados. Yo creo que ellos estaban dando muchos frutos. Frutos dignos del Dios al que ahora seguían. Así que el problema no era necesariamente si estaban ocupados o si estaban dando fruto o no. El problema no son nuestras agendas llenas. El problema no es nuestras agendas vacías. El problema es lo que reflejamos a través de lo que hacemos. Claro, el fruto y las acciones que el pueblo de Israel estaba dando en este punto de la historia no reflejaban el Dios verdadero. Y ese no era el fruto que Dios esperaba
de ellos. ¿Estaban ocupados? Sí. Estaban construyendo altares en cantidades. Estaban celebrando muchas bodas, imagino, y estaban teniendo mucha adoración. Pero tristemente, eso no obraba el propósito de Dios. Lo que hacían era inútil, tan inútil como los ídolos a los cuales ahora se estaban rindiendo. Ellos decidieron abandonar a Dios y de alguna manera perdieron su propósito. Perdieron el uso natural por el cual fueron escogidos. Se volvieron infértiles para Dios. ¿Y eso qué significa? Significa que en sus corazones ya no florecían aquellos sueños y propósitos por los cuales Dios los había escogido. ¿A ustedes les ha pasado que a veces han amado tanto hacer algo y simplemente llega un momento en el que les da lo mismo si lo hacen o no? Algo parecido le aconteció al pueblo de Israel. Al principio, de alguna manera, como que deseaban estar ahí, pero sus corazones se fueron apartando cada vez más y más lejos y llegó un punto en el que simplemente no querían saber nada de Dios, ni de sus planes, ni de su propósito, nada que tuviera que ver con Dios. Su corazón se volvió árido, infértil, sin lugar para lo que Dios pretendía y deseaba hacer en sus vidas. Ahora, ¿creen ustedes que nuestra realidad, nuestra sociedad es diferente en estos tiempos? ¿Saben? Vemos tanta gente ocupada, tanta gente haciendo tantas cosas y sin embargo parece que la vida cada vez carece más de sentido. Obtenemos tantas cosas y la sociedad y la ciencia parece que obtienen todo cuanto quieren. Parece que no hay nadie ni nada que los pueda detener. Pero cada vez necesitan ir tras de algo más. Cada vez necesitan algo diferente. Ahora, no estoy diciendo que entonces tenemos que ser conformistas. Pero saben, entre el conformismo y el ser desagradecido hay una línea tan delgada que a veces simplemente nos volvemos desagradecidos porque no estamos llenos ni conformes con nada de lo que tenemos. Pero eso viene desde atrás. Parece como si nada nos llenara. Nos volvimos insaciables. Cuando el fruto que germina en nuestro interior no es el fruto que Dios espera, entonces nada ni nadie nos puede satisfacer. La Reina Valera 1995, en este mismo texto, en vez de inútil, utiliza el término vanidad. Y eso me parece muy interesante. Dice el versículo 15, dice, desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él les había prescrito, siguiendo en pos de vanidades y haciéndose, ¿qué? Vanos ellos mismos. ¿Cuál fue la razón? Por imitar a las naciones que estaban alrededor de ellos, aunque Jehová les había mandado que no obraran como ellas. Vano es el equivalente a vacío. Cuando ustedes abren la puerta de su casa y se paran justo debajo del marco, ese es el vano de la puerta. Un vacío, no tiene nada. Tiene mucho más sentido ahora, ¿verdad? En pocas palabras, el pueblo de Dios lo dejó todo por ir tras nada.
por ir tras algo que es vacío. Pero me encanta el término, ese otro término que encontramos ahí, imitar. Dice que parte de la razón de su desvío es que ellos quisieron imitar a sus ídolos, imitar las naciones que estaban a su alrededor. Imitar tiene la idea de reproducir, repetir, plagiar, duplicar las acciones de otros. A propósito, culturalmente somos muy buenos plagiando. Somos muy buenos imitando. Tenemos la edición de la camiseta de Adidas del 2024. Ya la conseguimos en Chapinero. Somos especialistas haciendo ese tipo de cosas. Yo no sé si en otros países eso existe. Supongo que sí. Así que no es un problema de nosotros los colombianos, es un problema mundial. Pero el pueblo judío quiso reproducir las acciones inútiles de sus ídolos. ¿Saben cuál es el problema con imitar o copiar a alguien? El problema es que terminamos perdiendo nuestra esencia, terminamos perdiendo nuestro propósito, terminamos dejando de lado lo que realmente importa, por lo menos, y es lo más importante, delante de Dios. Ahora, hay algo curioso con el tema de imitar, y es que lo malo se imita más fácil. De alguna manera es más fácil reproducir lo que es malo antes que lo que es bueno. Hace 8 días hablábamos con una persona acerca de eso. ¿Cómo es que lo malo se aprende tan fácil? Pero ¿cómo es que lo bueno, las buenas acciones, tiene uno que luchar tanto para empezar a asimilarlas? Cuando el pueblo de Dios decidió dejar a Dios, perdieron su propósito y de ahí en adelante no importa lo que hacían y no importa cuánto hacían, delante de Dios, separados de Él, iban a hacer acciones inútiles. En otras palabras, es difícil encontrar sentido a nuestras vidas cuando éstas no están alineadas con el propósito y con el diseño de Dios. Dios, en medio de esta realidad, espera que la humanidad preste atención. En medio de todo este desvío, Dios sigue hablando. En ningún momento ha dejado de lado su creación y su plan. En medio de la terquedad de su pueblo y sus oídos sordos para Dios, Dios insiste. Pero antes de continuar con la historia de Israel, con la historia de la humanidad, quiero que pensemos por un instante en nuestra historia personal. Y quiero que te hagas esta pregunta: ¿tus acciones y tu agenda, quizá demasiado ocupada, a quién está reflejando? ¿A quién estás reproduciendo con lo que haces, con cada cosa que haces? No estoy preguntando si eres un misionero, si eres un pastor o si quieres serlo. Estoy hablando de si estás reflejando a Dios en el lugar en el que Él te ha colocado. En la universidad, en tu trabajo, en tu oficina, en tu colegio, en tu escuela, en tu barrio. ¿Eres un reflejo de tu Creador? Saben, a veces tenemos la connotación, y alguien escribió acerca de eso, no recuerdo el autor de esta frase, pero me llama mucho la atención. Una persona dijo que el mundo no iba a conocer a Dios cuando todos decidieran volverse misioneros o pastores.
El mundo iba a conocer a Dios cuando cada hijo suyo lo reflejara en el lugar en donde está. Y eso es diferente. Necesitamos ser un reflejo de nuestro Dios, el único Dios verdadero, donde sea que Él nos haya colocado. Así que en medio de toda esta realidad, Dios mira a su pueblo y noten lo que dice en el mismo texto que estamos leyendo, el versículo 18. Dios decide, dice, por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Y solo quedó la tribu de Judá. Esta parte me gusta, y no necesariamente por la ira de Dios. Me encanta porque sí, Dios está enojado, pero es un enojo con amor. Ese es el siguiente punto en sus boletines: enojo con amor. ¿Ustedes muestran amor cada vez que se enojan? A veces sí, a veces no. Pero Dios es diferente. En alguna ocasión, cuando Moisés subió a un encuentro con Dios, en uno de esos encuentros que Moisés tuvo con Dios, Dios le dice: ve a tal lugar porque voy a hablar contigo. Y dice que cuando Moisés fue, pasó el ángel del Señor delante de él y proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. ¿Qué sería de la historia secundaria si Dios no fuera lento para la ira? ¿Y qué sería de la historia secundaria si Dios no fuese grande en amor y fidelidad? Algunas versiones de la Biblia traducen estos dos términos con misericordia. Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Esto es enojo con amor. En la historia secundaria, cuando algo se vuelve inservible, simplemente lo desechamos. Pero en la historia primaria es diferente. Y es cierto que Dios en este punto está bravo, está enojado. Dice que tiene ira. Y saben, no me impresiona que Dios esté airado. No me sorprende. ¿Saben? Sí me sorprende que nosotros, sus hijos, su pueblo, podamos tener tales acciones que hacen que un Dios lento para la ira ahora esté airado. Dios está enojado con su pueblo y dice en la Escritura, y es una de las sentencias más fuertes que puedo encontrar, dice que Dios arroja a Israel de su presencia. Y es como si Dios dijera: está bien, eso es lo que quieren hacer, los voy a soltar. Pero Dios suelta una parte de su pueblo, pero aún guarda una pequeña porción, la tribu de Judá. Y es aquí donde una vez más Dios habla, y lo hace a través de uno de sus profetas, el profeta Isaías. Dios tiene un mensaje más. Saben, Isaías, algunos estudiosos de la Biblia han querido darle el título de evangelista. El evangelio o el evangelista del Antiguo Testamento. ¿Y saben cuál es la razón? La razón es que en el libro de Isaías es donde más alusiones y profecía encontramos con respecto a Jesús el Mesías, el Salvador de la humanidad. Cuando uno va a los evangelios, ellos citan mucho las profecías de Isaías. Así que me interesa y me parece muy, muy interesante el mensaje de Isaías con respecto a lo que Dios iba a hacer a través de esa tribu que Él se reservó. En Isaías 53, versículos 1 al 6, creo que ustedes, tal vez algunos de ustedes, han leído muchas veces ese texto y espero que esta semana en la lectura bíblica
en la lectura que comprendía la sesión 16, ustedes lo hayan hecho. Pero quiero que retomemos la lectura. Versículos 1 al 6 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos. ¿La tribu del norte solamente? ¿El reino de Israel? No. Todos andábamos perdidos. Usted y yo. No teníamos ninguna esperanza aparte de Cristo. Aparte de que Dios mantuviese fiel a su promesa. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Tal vez su propio ídolo. Tal vez su propio sueño. Tal vez en busca de labrar su propio destino. Olvidando el diseño y el propósito por el cual Dios nos llama. Dice, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Capítulo 53 de Isaías es un cuadro vivo de lo que Jesús hizo en la cruz. Aproximadamente 400 años después de que Isaías dio la profecía, al pie de la letra. Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Esta charla la hemos titulado El principio del fin. Dios decidió soltar a Israel. Ellos han llegado demasiado lejos y muy pronto llegarán más lejos. El pueblo de Israel será casi que destruido, será sometido por el enemigo y un tiempo después va a suceder lo mismo con la tribu de Judá, con el reino del sur. Han llegado demasiado lejos, van a estarlo aún más lejos, pero Dios tiene su plan todavía. No lo ha dejado de lado. Está enojado, han provocado su ira, ha arrojado a Israel de su presencia, pero no para siempre. Ahora Dios se dispone a traerlos, no porque lo merezcan, sino porque Él permanece fiel y es incapaz de romper sus promesas. Cuando el reino del norte perdió su enfoque y su pueblo se volvió inútil, Dios recordó su promesa. Apartó una parte de su pueblo, pero en su amor y fidelidad mantuvo su promesa reservándose una parte del mismo. Más tarde, Dios mismo se apartaría por un instante de lo más preciado, de lo más amado. Dios por un instante se apartaría de su propio Hijo. Solo con la idea, solo con la esperanza, solo para trazar un camino que llevaría a su humanidad perdida otra vez delante de Él. El sueño de Dios, de principio a fin, ha sido tener una relación personal con su humanidad, con su creación.
que su creación le dé gloria y que su creación sea un reflejo de quién es Él. Mi pregunta esta mañana es, ¿a quién nosotros estamos reflejando? O mejor, ¿a quién estamos tratando de imitar? El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, le escribe a la iglesia de Corinto: imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Después de todo, imitar no es del todo malo. El problema es a quién imitamos. Dios desea que su creación y lo imite en su carácter. El apóstol Pablo desea que la manera en como él busca parecerse a Cristo, la iglesia busque parecerse a Él. Dios desea que con Viva Norte sea un reflejo del único Dios verdadero. ¿Saben? Yo no sé cuál es tu mayor búsqueda, tu mayor anhelo, tu mayor deseo. Tal vez Dios tenga para nosotros muchas cosas, tal vez igual que el pueblo de Israel, nos permita llegar muy lejos. Yo no sé cuál es tu respuesta cuando te preguntas qué refleja mi agenda, qué refleja mi vida. Ojalá sea un reflejo de lo que Dios ha proyectado para ti. Y si tú miras todo lo que haces y sientes que no es un reflejo de Dios, ¿saben? Tarde o temprano vas a tener que parar y reconocer que nada tiene significado, que puedes haber alcanzado muchas cosas, pero que si eso no obra y no es el fruto de lo que Dios ha proyectado para tu vida, vas a reconocer que has estado vacío y que has estado persiguiendo nada. Padre, yo te doy muchas gracias por tu infinito amor, por ser tardo para la ira. Y como lo mencioné hace un instante, me impresiona tu ira y me conmueve el hecho de que tú sientas enojo. Pero más allá de eso me impresiona el hecho de que nosotros podamos tener tales acciones que puedan provocar esa ira en ti. Gracias, porque cuando tu ira se manifiesta, también podemos experimentar tu amor. Gracias por eso, Padre. Gracias por tu presencia en este lugar. Y gracias porque tu ira pudo habernos consumido, pero aún así tu amor fue más fuerte. Y nosotros estamos aquí esta mañana para contarlo y deseando que como iglesia, que como hijos, podamos ser un reflejo al mundo entero de ese amor que has depositado en cada uno de nosotros. Gracias por estar en medio nuestro. En Cristo, amén.